Estimados televidentes, de vuelta en nuestro programa de Mediodía a Medianoche. Debo recordarles que nuestro programa se transmite por Radio Oceano 101.7 los días martes a las 20:30 horas y además nuestras emisiones van los días lunes y miércoles a las 21:15 horas desde Canal del Sur. Bueno, en nuestro segundo bloque vamos a iniciar una interesante conversación con tres damas acá presentes. Voy a presentarlas. La señora María Ivonne Pinto Bascuñán, presidenta de la agrupación cultural Centro Femenino Austral, número 78 de Ancud. También tenemos a Roxana Cárcamo Rodríguez, asesora de esta agrupación, y una dama nueva en esta instancia, me refiero a Romina Lamilla Núñez, que también participa recientemente en esta agrupación. Estimado Jorge, te dejo la palabra para que inicies el diálogo con las damas aquí. Muchas gracias, Boris. Muy contento de tener en nuestro set un panel de damas, un panel femenino, lo cual es muy bonito. Sí, claro. Igualmente felicitarlas por llevar adelante esta tremenda iniciativa que es la organización del teatro infantil escolar ya durante muchos años. Y como dicen los actores y actrices, llevar a las tablas nuestros escolares, y además porque también el público ancuyano puede disfrutar de este teatro. Aparte de eso, quisiera preguntarle, señor Ivonne, ¿cuál es el propósito final de la organización del teatro infantil escolar? Mira, el propósito bueno, no es competitivo. Final, ¿no? De partida no es competitivo, es solamente una muestra de teatro de los colegios. Ya. ¿Cuál es el fin de nosotros? Es poder ayudar y proyectar la actividad que hacen en los colegios y que queda en los colegios. Porque generalmente ellos hacen obras de teatro y los ven los apoderados de ese colegio y nadie más. Esto es una proyección también de la labor que hacen los profesores y que toda la comunidad vea el trabajo que implica tener que estar preparando niños en obras de teatro. Eso es lo que nosotros perseguimos. Y en el fondo, tratar de ayudar a nuestros niños, porque tanto hemos conversado todo el teatro con Roxana, que es transversal. Tú puedes estudiar matemáticas con una obra de teatro, puedes estudiar, obviamente, lenguaje, adquieres más personalidad, más vocabulario, te interconectas con tus padres también, porque nosotros vemos cómo están los niños en el teatro, conversan unos con otros, intercambian también las experiencias que ellos tienen. Entonces, todo eso es lo que nos lleva a nosotros a seguir con este plan que tenemos del teatro infantil aquí en Ancud. Qué bien. Señora Ivonne, usted recién hacía mención de que Roxana había sido jurado. Antes era competitivo el teatro. No, antes infantil. teníamos un jurado que decía cuál era la obra que como que les había gustado más y algún niño que se destacaba. Pero eso no nos resultó porque obviamente el papá siempre piensa que le dieron el premio a un chico y el mío parece que actuó mejor. Entonces, para evitar ese tipo de rivalidades, terminamos con eso. Entonces, nunca más hicimos ningún premio especial. Ya. Sí. Roxana, tu trabajo como asesora significa que estás la etapa previa al festival, estoy Sí. yendo a las escuelas a asesorar a los efectivamente, pequeños actores. A los profesores de actores. Yo, ¿Tú eres actriz también? Sí, Para que actriz de oficio, debo aclarar. Ya. Formada por el maestro Mauricio de la Parra. Pero bueno, no por eso menos importante, porque igual logramos algunos premios importantes internacionalmente cuando éramos parte del teatro, del grupo Teatro de la Casa de la Cultura. Lo que yo hago en mi experiencia, en mi humilde experiencia, digamos, como actriz, con todo lo que adquirí, es asesorar a la agrupación en la parte más técnica teatral, porque si bien es cierto, amamos el teatro, es muy bueno para los niños, es importante que, bueno, finalmente estamos hablando de chicos escolares que hacen una obra con su profesor guía, la montan y todo, pero no por eso nos vamos a dejar de hacerlo o de pulir lo que más podamos en la actuación o el montaje en sí mismo. ¿Te fijas? Y en esa parte yo participo y entonces nosotros nos ponemos de acuerdo al principio, porque esto parte en abril, ya con reuniones con los profesores que hacen los talleres en los diferentes colegios.
Y lo que yo hago, en la medida que ellos ya en el proceso que ellos piensan, qué es lo que van a montar, con qué niño, etcétera, y ya están en el proceso de ensayos, lo que yo hago es visitarlos y poder ir dándole algunas correcciones o sugiriendo algunas mejoras en el montaje mismo o en la actuación. Sin por supuesto, cambiar lo que ellos están viendo como director en ese minuto de lo que quieren hacer con los niños. Eso es fundamental, que eso se mantenga, porque finalmente acá hay una visión compartida entre lo que el profesor guía del grupo de teatro del colegio quiere hacer y obviamente en lo que al colegio también le interesa mostrar y que los niños hagan como montaje. Y de hecho nosotros podemos ver en la práctica y lo que dura el festival es la diversidad de temas que los niños toman, y este año como nunca, porque también hay mucho, se ha hablado mucho al respecto, hubo varias obras que tocaron el tema de la preocupación por el medio ambiente y sobre todo por lo que está ocurriendo muy ecológica, parece, en Chiloé mismo. Yeah. ¿Te fijas? Que el tema ecológico ha sido siempre como un tema universal. Generalmente todos los años se toca, pero este año en particular se tocó muchas veces con diferentes enfoques. Y entonces lo que yo hago en esa parte es verlos cómo van, ¿verdad? Hacer algunas sugerencias, ir cambiando algunas cositas técnicas que son errores técnicos que los profesores guías cometen, ¿verdad? Y que obviamente en el minuto de presentar la obra no debiesen estar porque ensucian el montaje en sí mismo. Y eso es lo que yo preparo con ellos. Lo último que hago es irlos a ver ya en el ensayo final, cuando ya van al teatro mismo, ensayan ahí en lo que va a ser el espacio, ¿verdad? Y marcamos algunas cosas que deben ir para cuando hagan su estreno final. Entonces, esa es la parte mía con los profesores, y yo externamente asesoro así entonces a la agrupación en esto. Hay más preguntas técnicas, pero para Bueno, más adelante. sigamos. Termino con Romina. Para consultarte, Romina, tú que eres más nueva, ¿cómo viste este festival? O a lo mejor, ¿cuál es el análisis o resumen de la organización de este festival de teatro infantil escolar? Bueno, un resumen. Yo, básicamente, bueno, como dijiste, soy nueva en la agrupación, entonces tampoco había tenido la oportunidad de ver este festival por fuera. No sabía que existía, ¿no? Entonces cuando yo supe que estaban armando el tema de teatro escolar, me imaginé algo más pequeño al principio. Y con el pasar de las semanas me di cuenta que esto era un poco más trascendente de lo que me imaginaba. Entonces, harta pega. Harta pega, sí. Traté de llevar en lo que más pude. Siempre es importante el trabajo que hace cada uno individualmente, por supuesto. Pero hay personas que tienen mucha más experiencia y que se nota mucho, como el trabajo que pueden hacer las personas como Ivonne u otras que han ya pasado por varios años en el tema de los festivales con esto en ANCUD. Mi experiencia fue súper positiva. Para mí fue algo súper maravilloso verlo todos los días, en los que uno ve cómo los niños llegan y están tan entusiasmados, tan felices. Cuando uno ve a los apoderados llegar también, cuando uno veía todos los días, cuando llegaban, tenían sus barras también. Entonces, el entusiasmo que se generaba en función de las obras, a mí me estremecía, era muy bonito eso. Y eso claramente es súper positivo, tanto para los niños, porque la autoestima de ellos se incrementa mucho con este trabajo, en el que ellos también cometen errores, van solucionándolos, se dan cuenta, pero que al fin y al cabo para ellos es un desarrollo integral que no tienen, ¿cómo decirlo? De alguna forma no es tan fácil que ocurra en una vida de una persona. Así que en ese sentido muy positivo para ellos, y por otro lado también para la comunidad. Me pareció muy interesante lo que llega a hacer para esas personas que llegan al teatro y que repletan 4 funciones al día, también pues, muy trascendente, porque la misma sociedad se va dando cuenta de lo que los niños lo que las temáticas de los niños están siendo hoy día.
Y eso también es, por otro lado, además de lo que pasaba con los niños, por otro lado también es muy clarificante en el fondo para nosotros, ver qué es lo que están pensando los niños, cómo lo están pensando y qué es lo que en los colegios están aportando en ese sentido de vida. Eso, yo creo que eso es muy relevante. Ivonne, consulta. Ajá. Esta semana que termina, ¿cuántos colegios asistieron a Asistieron al 16 festival? colegios, Ya, eran 4 obras diarias, porque tuvimos una semana corta con este día viernes que fue feriado, así que tuvimos que poner 4 obras diarias. Y yo estoy haciendo un cálculo, más o menos cerca de 300 niños estuvieron en escena, porque hubo colegios que presentaron casi 50 niños en escena. Yo no sé si ustedes alcanzaron a entrar al teatro, porque Jorge. realmente hubo días que no entró la gente, porque Ya. no cabía más gente en el teatro. por puros papás y Entre los actores. papás, las abuelitas y Ya. todos los actores, claro. Ya. Así es que, ¿Esta iniciativa es financiada por algún estamento? sí, nosotros con el 2% de cultura del gobierno regional. Ya, Nosotros hacemos proyectos todos los años correcto. y casi todos los años nos ha ido muy bien. Siempre nos han aprobado. Yo creo que esta instancia de hacer que los niños progresen en su aprender es fundamental, es lo mismo que la música, las Eso. orquestas infantiles. El teatro es una forma de aprender Claro. y a aprender también. Y en nuestra vida está demostrado que sirve, y sirve Exacto. mucho. ¿Ya? Porque tú sacas al niño, hablando actualmente del celular o del computador, ¿no es cierto? Lo sacas de ese Sí, entorno sí. y él está haciendo su marcha educacional por 2 caminos. Y uno se da cuenta de eso cuando es adulto, no cuando lo está haciendo, ¿ya? Porque lo toma como un juego. Aprender jugando, Claro, tú aprender aprendes jugando. Sí. Y yo creo que, bueno, estas iniciativas debieran ser prácticamente garantizadas por los gobiernos comunales o el Estado de Chile, de manera tal de ir estimulando más aún a los niños, Claro. ¿ya? A que tomen, y los profesores también, a que tomen este camino. ¿Ya? ¿Tú crees que esta iniciativa será Yo creo que esto, por lo trascendente? menos para nosotros, nosotros vamos a seguir con esta iniciativa en la agrupación? Ya. Esto partió ya hace tantos años. Nuestro trabajo, como dice Roxana, empieza desde el mes de abril, en que enviamos una convocatoria primero a los colegios, después una carta compromiso para saber realmente con quiénes vamos a contar para poder ir programando todas las actividades. ¿Se han ido integrando más colegios rurales a esta actividad? Sí, este año tuvimos Villa Chacao, tuvimos Cocomoy y tuvimos Linao. Ya. Sí. Otras veces hemos tenido otros colegios también, Manao, también nos ha colaborado en otras oportunidades. Sanda siempre Chacao. Palomar. Bueno, nosotros También, mandamos Palomar. a todos los colegios. Es abierto a todos los a colegios. todos los colegios. Más algunos, cuando no nos contestan, hasta los visitamos Ya. 2 veces para preguntar. Entonces, Ya. si van o no van a participar. Este- Yo en este momento estoy haciendo una especie de catastro desde el primer festival hasta el de ahora, Ya. con la idea de ver justo lo que dice Roxana, cómo ha ido cambiando la temática, ¿cierto? Porque Claro. al principio fueron como cuentos infantiles. Tuvimos la Blancanieves, la Caperucita 2.0, que todavía me acuerdo. Entonces uno ve en el transcurso cómo va cambiando la temática. Y estamos en este momento con muchas cosas ecológicas, valóricas, que es muy interesante realmente, muy Bien. interesante. Me parece. Ya van en el festival número 11 11. y Sí. prácticamente todas han sido financiadas por el 2% del Casi gobierno todo, regional. casi todo. Casi todo. El primero nosotros lo hicimos sola. Ya. Cuando partimos con los Añeque, 6 colegios. Eso es Añeque. Sí. Y yo Por lo creo que menos hasta los días teníamos de- personalidad jurídica. Claro. Entonces después sacamos personalidad jurídica y lo hicimos sola. Sola el centro femenino en ese tiempo y después formamos la agrupación. Le voy a preguntar a las tres si había algún seguimiento de nuestros actores infantiles, si más de alguno ha alcanzado otro nivel, ha estado desarrollándose en- No, la agrupación no ha hecho lamentablemente ese seguimiento, porque hay que decir que este teatro también incluye colegios de básica, y si bien es cierto, por ejemplo, hemos tenido colegios... Perdón, es solamente básico, ¿verdad? No hay sí, media. es básica. No.
Sí. Sí. Por ejemplo, la Goleta Ancud siempre se caracteriza por tener buenos actores, y lo que la Goleta Ancud también, por ejemplo, hacen allá es que potencian muchísimo el tema del folclore. Yeah. Y generalmente mezclan, entonces ahí en el tema del folclore hay chicos que tocan instrumentos, ¿verdad? Además, el acordeón, la guitarra, en fin. Entonces ha tocado que hay niños que participan de ambos talleres en el colegio, y la temática que muchas veces presentan involucra ambas cosas. Entonces tú has visto niños que son muy buenos actores, pero que además de actuar, ellos tocan un instrumento dentro de la misma obra, y así son músicos y actores. Pero uno los ve, por ejemplo, habían alumnos que hemos visto por 3 años consecutivos y después ya no los vemos porque llegan a octavo y se van. Yeah. ¿Te fijas? Entonces ya egresan de la educación básica. Pero no hemos podido hacer más seguimiento de aquello porque trabajamos con colegios básicos. Ahora, por cierto, cómo hacer esta iniciativa en términos de, hablábamos de ayudar en la educación de los niños, cuando el hacer teatro implica, o cualquier arte dentro del colegio, implica que tú ya no solamente ves al estudiante que es solamente cabeza, ¿verdad? Donde tú solamente le metes conocimiento a la cabeza, sino que entiendes que este estudiante es un niño completo, es íntegro, es un ser humano que tiene emociones, que tiene sentimientos, que tiene un cuerpo, que tiene piernas para bailar, que tiene voz para desarrollar, etc. Entonces, desde ahí es tremendamente importante que esto se desarrolle en los colegios, y me ha tocado ver este año, y por eso también es importante lo que decía Ivonne, hacer esta retrospectiva y ver cómo ha ido evolucionando esto, porque cuando a mí me toca ingresar por primera vez y ver cómo es esto, estábamos en la etapa donde generalmente siempre los colegios han tenido actos por una razón u otra, ¿verdad? Claro, sí. Se prepara un grupo de niños, Claro. hacen, no sé, el acto el día del profesor, qué sé yo, etcétera. O todos los días lunes. O todos los días lunes. Entonces, lo que se presentaba en un principio era como un acto de ese tipo, pero un poquito más acabado. Y entonces le fuimos dando, la misión mía fue irle dando a esto de a poco características realmente de una obra de teatro, Yeah. ¿verdad? Que sin perder la esencia de los niños y el juego que implica este juego de rol, etcétera, y esta magia, ir haciendo además que esto fuera efectivamente una obra de teatro. Y entonces yo creo, en la medida que han pasado los años y hemos ido viendo esto ha ido evolucionando. Sí. Y este año, sobre todas las cosas, a mí me encantó ver que hubo un par de colegios, bueno, la Goleta lo venía haciendo, pero se integró otro colegio donde integró, además de su taller de teatro, integró a la obra el taller de danza, ¿verdad? Y entonces yo he visitado otros colegios y me dicen, mira, nosotros también tenemos un taller de música donde los chicos tocan instrumentos, están pero súper bien. Entonces la idea es ir avanzando, en el sentido de decir, bueno, si vamos a seguir participando, por ejemplo, yo le decía a una directora que tiene un taller precioso de música, ¿por qué no musicalizas en vivo tu obra de teatro? La música. Y tienes a los niños abajito del escenario, claro, tocando en las partes donde va música, que tienes a los niños tocando esa parte. Y entonces vas integrando tus talleres. Y son unas propuestas súper interesantes que los mismos profesores guía y los colegios de a poquito han ido tomando. Entonces, sí ha habido una evolución bastante, y hoy en día la obra de teatro que presentan los niños, a pesar que hayan algún u otro detalle, ¿verdad? Ahí que no sé, que el audio, que esto, que lo otro, que se olvidan, sí, también porque el propio nervio, ¿verdad? Pero a pesar de aquello, esto ha ido evolucionando, y a mi juicio yo estoy súper feliz porque yo he ido viendo que además los colegios están cada vez más interesados en esto y en ir, como te digo, mezclando estos talleres, estas distintas artes que los colegios desempeñan. Y me parece fantástico porque así como un niño puede actuar perfectamente, también puede ser acompañado de otro que danza, puede ser acompañado de otro compañero que toca, en fin.
¿te fijas? Y esta integración que se tiene que ir dando en las artes va caminando hacia ver que tenemos estudiantes integrales y que no solamente tenemos cabezas pensantes en las aulas y en los colegios, sino que tenemos niños que pueden hacer y desarrollar completamente su educación y viendo el entorno en el que estamos. ¿Te fijas? Bueno, el teatro y la danza son artes escénicas. Le voy a hacer la pregunta a la Romina. Todos nuestros niños están comenzando en este tema del teatro. ¿Y crees tú que igual sería bueno que ellos aumentaran su voz para mejorar técnicamente? O sea, porque habían algunos niños que efectivamente tenían la voz bajita y no se escuchaba a veces. Sí. No, sí, definitivamente eso es algo que teníamos que trabajar y lo hemos ¿Eso hay que conversado. trabajarlo? Sí. Sí. Sí, habíamos pensado, bueno, tenemos distintas formas pensadas en cómo Sí. lo íbamos a trabajar eso, pero todavía no está muy definido, lo vamos a pensar para el próximo año, pero es algo que se conversó porque además de que por temas de infraestructura de repente, no teníamos la comodidad de que los niños pudiesen darse ese lujo de hablar un poco más bajo, porque afuera, no sé, pues se condensa mucha gente y Claro. el ruido de afuera interfiere con lo También. que está pasando dentro. Entonces, a veces cuando los niños o son un poco más tímidos o son menores, más chicos que otros niños que pueden tener una proyección de voz más fuerte, influye además de que tenemos acá este ruido que a veces nos molesta de repente. Entonces hay hartas cosas que trabajar en ese aspecto. Pensábamos de repente hacer un poco más un espacio más grande entre obra y obra para dar espacio a que el pasillo se desocupase, por ejemplo, claro. cosas así, cosas técnicas que también interferían y que además de que tenemos que trabajar con los niños la proyección vocal, hay que también dar este tipo de respuestas. Lo que pasa que, tengo que agregar acá, lo que pasa es que el ejercicio de vocalización y dicción son ejercicios que requieren más tiempo, un poco más de tiempo que aquel incluso de expresión corporal, ¿verdad? Y que hemos Pero Roxana, trabajado... frente a un público que se ve, que está lleno el teatro, igual se atemoriza el niño. Sí, además, Sí. pues, claro que sí. Por eso Mira, es algo nosotros difícil de habíamos lograr. pensado un año comprar estos cintillos de micrófono, pero Roxana nos dijo que no era conveniente porque tenemos que tratar que el niño hable más Exacto. fuerte, Exacto. porque en el teatro no usan O sea, nosotros, micrófono, mira, ¿ves? en todo este espacio también yo quería agregar, te decíamos que nos reuníamos en abril, ¿verdad? Entonces, conforme pasa el tiempo, nosotros también, me ha tocado hacerles talleres, distintos talleres de técnicas a los profesores, para que apliquen con los niños, Claro. ¿verdad? Pero nos hemos ido focalizando en la expresión corporal, en técnicas de escenografía, y también hemos hecho maquillaje, pero nos falta hacer la parte de vocalización, porque además requiere de más ejercicios más estables, es mucho más largo ese proceso, pero efectivamente sí se puede hacer. Lo que pasa también que tampoco tenemos nosotros, o yo no tengo todo el tiempo del mundo para trabajar con los profesores cada vez que ellos tienen un ensayo. Y aquí además se agrega que ellos la única oportunidad, la única vez que tienen oportunidad de pisar el escenario del teatro donde van a hacer el estreno es el día del ensayo general. Entonces, si pudiésemos nosotros tener la ventaja de contar con un teatro que va a estar disponible para que estos profesores pudiesen ensayar al menos un par de veces antes del ensayo, unas 3 veces antes del estreno, sería magnífico, porque el niño se va adaptando a esta acústica, se adapta al espacio, ¿te fijas? Pero lamentablemente el espacio que tenemos es un ensayo general y el día del estreno y se acabó. Y bien, ¿me entiendes? No Es hay, que la demanda del no hay teatro más, porque también la es demanda grande. es muchísima. Sí. Es el problema. Entonces hay hartas cosas que se pueden ir mejorando, que no solamente pasan por el tema del trabajo de la agrupación, sino que pasa por Sí. toda esta externalidad, digamos, Sí. que tenemos, ¿verdad? En términos de ocupar los espacios, de disposición y todo. Y los Pero imprevistos, bueno, imprevistos, y los porque de repente imprevistos. tú tienes tantos días ocupados y pedidos para el teatro, pero sale una cosa extra y evidentemente tienen que ocuparlo. Claro. A propósito, yo quiero agradecer al señor Galleguillo, que está a cargo de la Casa de la Cultura, porque tuvo mucha paciencia con nosotros, digo paciencia,
Es decir, todos los meses teníamos reuniones, las dependencias de él, después una semana completa para los ensayos y una semana completa para las presentaciones, así que obviamente tenemos que agradecerle la disposición que tuvo con nuestra agrupación. Hay algo que tal vez voy a señalar a la comunidad: el teatro no está en las condiciones óptimas para desarrollar estas No, el día que actividades. llovió fue terrible porque Eso hay que caía el mejorarlo. agua en un sector que tuvimos que Caía el sacar agua a en la la esquina, gente pero salvaje. y donde teníamos las colaciones de los niños, porque después de la actuación nosotros le damos una colación, rápidamente arrancar con las cajas porque se estaba lloviendo todo. Sí. Así Eso hay que que sí, mejorarlo, porque sí. si esta actividad ya retomó y está empoderada ya, por lo tanto hay que ir mejorándola siempre. Pero No dicen que hay un proyecto de para un mejorar el teatro. teatro. Ojalá sea Se un viene teatro conversando nuevo. hace mucho tiempo de Ya, mejorar porque el teatro. ya está quedando Y chico. hay que porque pensar que está- están Demasiado chico. los Sí, pues. temporales teatrales también Sí. se hacen en el Claro. teatro. Y lo otro que este año Parra. también yo tengo que agradecer fue que tuvimos la visita del alcalde. Sí, El nos otro año, acompañó sí, realmente bastante. te digo, también uno tiene que agradecer a la autoridad de la comuna que se No haya... fue una sola vez, fue No, fue sí, varias sí, veces. sí. igual sería importante, señor Iván, esto Un concejal también, ¿no? conversarle a la comunidad lo que significó el homenaje de la señora Eliana Cárcamo, que fue la primera Sí, presidenta eso, y directora, sí. ¿cierto?, del Centro Femenino. Eso es una cosa que a mí me cuesta mucho. Tengo serios problemas cuando me toca hablar acerca hablar de de Diana. Ya. Bueno, tenemos que decir que la señora Eliana perteneció por muchos años a la agrupación, al Centro Femenino Centro hasta el Femenino, sí. 78, Sí, ¿cierto? Ella fue... me da la Ella fue impresión que la nuestra primera coordinadora presidenta- de los proyectos durante Ya. 10 años. Fue la coordinadora, sí. Estimado Jorge, estamos en televisión y el tiempo vuela. Por lo tanto, yo te voy a dar la palabra para que vayas despidiendo el programa y después le voy a dar la palabra a cada una de nuestras damas acá para que también se dirijan a nuestros televidentes. Sí, bueno, yo en primer lugar agradecer a nuestros invitados. La primera etapa estuvo con Federico Krieger y ahora usted. Realmente nosotros consideramos que es una tremenda iniciativa, ojalá que siga por muchos años más, y como decía Roxana, decirle a nuestros televidentes que en lo que es el arte en los niños pasa a ser esto fundamental. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Roxana. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos, por poder compartir esta experiencia, ¿verdad? Y decir que Teatro en Ancú no ha muerto y que hay para rato, porque si estamos trabajando con niños, significa que tenemos para rato. Romina. Bueno, sí, también agradecer mucho la oportunidad de difundir siempre esta forma de trabajar en Ancud, sobre todo. Y eso, pues, por supuesto, claramente también hay un compromiso importante de la agrupación y de todas las personas que integramos la agrupación de seguir adelante con esta instancia de teatro y de todo lo que se nos vaya ocurriendo en el camino, que sea también de servicio a la comunidad y que sirva para nuestros niños, para todos los que no están en nuestras mismas situaciones. Todos somos Gracias. ciudadanos. Bueno, yo también agradecía que nos hayan invitado para poder hacer una evaluación de esta actividad. Seguiremos tratando de que más colegios se incorporen a esta actividad. Así que seguiremos mandándoles invitaciones, tratando de estimularlos para que también cooperen con esto. Bueno, nuestro compromiso está en que cada vez que ustedes quieran difundir algo, nos avisen y nosotros las invitamos. Muchas Porque a nosotros nos interesa que la comunidad esté enterada de lo que ocurre en Ancud, ¿ya? Y si hay una iniciativa tan bella como esta, hay que estimularla. Por lo tanto, nuestra disposición ahí presente. Antes de cerrar, debo señalar que nuestro programa de Mediodía a Medianoche es un programa transmitido a través de la señal de Canal del Sur mediante el patrocinio de Fondos de Medios de Comunicación Social, concurso 2017, financiado por el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Dicho esto, nos despedimos hasta un próximo programa. Muchas gracias.